Si la vida de Martín hubiera sido una película, este sería el momento en el que la música dramática suena de fondo y la cámara hace un zoom en su cara de idiota sorprendido. Porque, ¿qué puede ser más impactante que descubrir que tu hijo, bueno, no es tu hijo, sino el de tu hermano? Todo empezó con una sensación extraña, una desconexión con el bebé. Martín, un tipo de 28 años que hasta ese momento pensaba que su vida matrimonial con Laura era relativamente normal, no lograba encariñarse con el niño. No es que fuera un monstruo sin sentimientos, pero algo simplemente no cuadraba. Así que, en un arranque de sinceridad, una noche se lo confesó a su querida esposa, y en vez de recibir consuelo, recibió una crisis de llanto nivel telenovela venezolana. Ahí mismo, entre hipos y sollozos, Laura escupió la verdad como si le ardiera en la garganta. El niño no era de Martín, sino de su querido hermano mayor, Andrés. La mejor parte, la aventura había comenzado semanas después de la boda y había durado 3 años completos. 3 años. Es decir, mientras Martín compraba flores en su aniversario, su esposa y su hermano estaban ocupados. Bueno, plantando otro tipo de semillas. ¿Y la cereza del pastel? Laura ya sabía la verdad, porque se había hecho una prueba de paternidad en secreto. Pero claro, decidió no contarle, porque según ella la aventura ya había terminado, cuando descubrió que estaba embarazada. Es decir, el engaño no era tan malo porque ya no lo hacían más. Ah, bueno, entonces todo está bien, ¿verdad? Martín, sintiendo que su IQ descendía cada segundo que pasaba escuchando semejante estupidez, hizo lo único sensato. Empezó a empacar sus cosas en ese mismo instante y se largó a un hotel. Laura intentó detenerlo con la clásica estrategia de lágrimas y manos temblorosas. Pero cuando un hombre ha pasado 3 años siendo el hazmerreír de su familia sin saberlo, la paciencia se agota. Bloqueó su número y decidió que necesitaba procesar todo esto, lejos de la mujer que había convertido su vida en un episodio de Casos de la vida real. Ah, pero esto era solo el primer acto de la tragedia, porque lo que venía después era aún más ridículo. Martín se había ido, pero no por mucho tiempo. No porque extrañara a su adorable esposa infiel, sino porque el drama estaba lejos de terminar. Durante los primeros días en el hotel, intentó procesar lo sucedido. Su esposa lo había engañado con su propio hermano, el niño no era suyo, y él llevaba 3 años viviendo en una comedia trágica sin enterarse. ¿Se podía estar más jodido? Probablemente sí, y sus padres estaban a punto de demostrarlo. Porque cuando el teléfono sonó, no era Laura lloriqueando otra vez. Gracias al cielo, aún estaba bloqueada. Eran sus propios padres. Y no para darle apoyo ni decirle que su hermano era un cerdo traicionero, no. Llamaron para decirle que tenía que perdonar a Laura y seguir con su familia. Mira, hijo, sí, Laura se equivocó. Pero ya fue, ¿no? Dijo su madre con un tono de cosas que pasan. ¿Ya fue? ¿Me están jodiendo? Lo importante es que el niño necesita un padre, agregó su padre. Pues que lo críe su verdadero padre. Ah, pero aquí venía la gran revelación. Sus padres no estaban defendiendo a Laura por amor, ni por el bien del niño, ni porque de repente creyeran en la redención de los infieles. Lo hacían porque había dinero de por medio. Resulta que el padre de Laura iba a invertir en el negocio de su padre, que estaba a punto de irse a la quiebra. Y claro, si Martín se divorciaba, esa inversión se iba al carajo. Así que sus propios padres lo llamaban para pedirle, en un acto de supremo descaro, que tragara su orgullo, criara al hijo de su hermano y se hiciera el tonto para que ellos no perdieran su dinero. ¡Brillante! ¡Fantástico! Ahora no solo su esposa lo veía como un imbécil, sino que su propia familia también lo consideraba negociable. Martín hizo lo único lógico en ese momento. Colgó el teléfono, bloqueó a sus propios padres y pidió el mejor whisky que tenían en el hotel. Pero no se quedó de brazos cruzados. Oh, no. Si su familia quería jugar sucio, él también podía ensuciarse un poquito. Y ahí nació la idea.
Si ellos querían ocultar la verdad para proteger su reputación y sus negocios, entonces él iba a hacer lo contrario. Y así comenzó la operación. Vamos a ver quién se hundirá primero. Martín no era un tipo vengativo. Bueno, hasta hace 3 días. Porque, honestamente, cuando descubres que tu esposa te engañó con tu hermano y tus propios padres te quieren vender por dinero, se activan ciertos instintos primitivos. Así que, con la paciencia de un santo vengador y el entusiasmo de un lunático con una misión, pasó la noche recopilando todos los correos electrónicos, contactos y nombres de personas que podían enterarse de la historia. ¿Quiénes eran los afortunados destinatarios de la verdad desnuda y sin censura? Los socios de su padre, que merecían saber con qué tipo de familia estaban haciendo negocios. Algunos empleados de la empresa, porque la transparencia es clave, ¿no? Los familiares y amigos de su madre, que seguro habían escuchado la versión de Laura es la víctima. Los padres y hermanos de Laura, para que nadie pudiera decir que él no había sido justo con la información. Cualquier persona que pudiera sentirse incómoda con este escándalo, o sea, todos. El correo que escribió fue una obra de arte, directo, claro y con un tono de «esto no es un chisme, esto es un comunicado oficial de la miseria humana». Asunto. Aclaración sobre mi matrimonio, la paternidad de mi hijo, que no es mi hijo, y la traición familiar. Y ahí, con lujo de detalles, relató cómo su amada esposa y su encantador hermano decidieron hacer de su matrimonio un maldito circo. Cómo sus padres lo presionaron para que se callara porque su prioridad era el dinero. Y cómo, muy a su pesar, no tenía intención de jugar el papel de idiota profesional en esta historia. Después de revisar el mensaje con el mismo cuidado con el que un asesino revisa su coartada, lo envió. Y entonces explotó la bomba atómica del chisme. El teléfono de Martín empezó a sonar como si hubiera ganado la lotería, pero en realidad era la avalancha de indignación y horror colectivo. Correos con títulos como ¿Es en serio? O Dime que esto es una broma. Llegaron en cuestión de minutos. Los mensajes de texto pasaron de «Hijo, esto fue un malentendido» a «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia?» Porque, claro, para sus padres, el problema no era la traición ni el engaño, sino que Martín había destapado la cloaca en público. Pero él se sentía maravilloso. ¿Miserable? Tal vez. ¿Con el corazón roto? Sin duda. ¿Pero arrepentido? Ni un poco. Mientras tanto, Laura y su familia estaban en modo crisis, tratando de controlar el daño. Su hermano, el gran Casanova traicionero, estaba en silencio absoluto, seguramente esperando a que la tormenta pasara. Pero esto no había terminado. Porque mientras Martín disfrutaba de un café con una satisfacción nueva en su vida, llegó la noticia que hizo que su sonrisa se ampliara aún más. Laura acababa de ser notificada oficialmente del divorcio, y así, la segunda fase del plan entraba en acción. Cuando Laura recibió los papeles del divorcio, el drama alcanzó su punto máximo. Según los rumores, porque Martín no tenía la menor intención de hablar con ella, su reacción osciló entre el llanto descontrolado y la indignación de una actriz de telenovela al borde del colapso. Se encerró en su casa, ignoró llamadas de su propia familia y empezó a mandar mensajes desesperados a cualquier persona que pudiera hacer de mediador. Primero, intentó con los amigos en común. Después, con los familiares más cercanos de Martín. Finalmente, cuando se quedó sin opciones, contactó a los padres de Martín, que, como era de esperarse, ya estaban en una misión para intentar salvar lo que quedaba de su reputación. Pero aquí venía lo mejor. Sus padres no estaban furiosos con Laura. No, estaban furiosos con él. ¿Cómo pudiste hacer esto, Martín? ¿Sabes lo que le has hecho a Laura? Le dijo su madre con la voz temblorosa. Yo no le hice nada. Ella fue la que se acostó con mi hermano durante 3 años. Pero ella está sufriendo, hijo. Martín tuvo que morderse la lengua para no responder con una carcajada. Claro, ahora la víctima era Laura. La pobre mujer que había sido abandonada con un bebé.
la misma que decidió mentirle durante meses, la que planeaba seguir con la farsa hasta que un arranque de culpa la hizo explotar en llanto. Y para rematar, su madre le soltó la peor línea que podía haber elegido. Ella tiene depresión posparto, Martín. Esto que hiciste solo la ha hundido más. Ahí sí, Martín no pudo contener la risa. ¿Y eso es culpa mía? ¿O de la situación que ella misma creó? Su madre suspiró derrotada. Pero el golpe final llegó con la siguiente noticia. Laura no solo aceptaba el divorcio, sino que también había pedido un acuerdo de custodia. Dice que, como tu nombre está en el certificado de nacimiento, deberías cumplir con tus responsabilidades como padre, explicó su madre con toda la seriedad del mundo. Martín cerró los ojos. Contó hasta 10. Respiró hondo. No soy el padre, pero legalmente lo eres. Y ahí estaba el golpe que Laura intentaba dar antes de que la situación se le escapara de las manos. Si no podía salvar el matrimonio, al menos quería asegurarse de que Martín siguiera atado a la situación, pagando por un niño que, biológicamente, no era suyo. Así que Martín hizo lo único lógico. Llamó a su abogado. Vamos a deshacer esto. Si Laura quería seguir con sus trucos, él estaba más que listo para responder. Martín no estaba sorprendido. Indignado sí. Asqueado también, pero sorprendido en absoluto. Después de todo, Laura ya había demostrado que tenía la moralidad de una piedra con la lógica de una bolsa de aire. Ahora, al verse atrapada en su propio desastre, intentaba darle la vuelta a la situación. Lo primero que hizo Martín fue reunirse con su abogado, un tipo que claramente había visto demasiados casos de divorcio como para sorprenderse por la miseria humana. Cuando Martín le explicó la absurda jugada de Laura, el abogado solo sonrió y dijo: «Eso lo arreglamos fácil, porque, por supuesto, existía una manera de salir de esta tontería legal. La estrategia era clara: desestabilizar la paternidad legalmente. Ya que el niño tenía apenas 4 meses, la corte no iba a obligar a Martín a seguir como padre si la prueba de ADN decía lo contrario. Así que Martín presentó la solicitud oficial y esperó la respuesta. Y vaya que Laura no reaccionó bien. Al día siguiente, mientras él estaba en la oficina, recibió cerca de una docena de llamadas de un número desconocido. Luego le llegaron mensajes en Facebook de un perfil falso. Cuando finalmente los leyó, descubrió que Laura había creado una cuenta solo para escribirle. Los mensajes eran una joya de la manipulación emocional. «No puedo creer que me estés abandonando como lo hizo tu hermano. Yo confié en ti. Pensé que serías diferente. No solo me destrozaste a mí, también a nuestro hijo». Martín parpadeó desconcertado. «¿Nuestro hijo?». Este nivel de negación era impresionante. Laura seguía actuando como si todo esto fuera un pequeño malentendido y no la brutal traición que realmente era. Pero la parte más ridícula vino después, porque en el último mensaje confesó la verdad. «No fui yo quien dejó a tu hermano. Él me dejó a mí cuando supo que estaba embarazada». Ahí estaba, la verdadera historia. Laura no se había arrepentido ni había decidido ser una mejor persona. No, lo que pasó fue que Andrés la abandonó y ella, como un plan B de última hora, decidió aferrarse a Martín. Era como descubrir que no solo te traicionaron, sino que además eras la opción de repuesto. Martín no le respondió, simplemente la bloqueó y siguió con su día. Al final, la corte aprobó su solicitud, y Martín se libró legalmente del niño. Pero la historia no había terminado. Porque ahora, mientras Martín disfrutaba de su victoria, su familia finalmente empezaba a sentir las consecuencias de sus propias decisiones. Martín había conseguido lo que quería. Legalmente, ya no tenía ninguna obligación con el niño de su hermano. El divorcio avanzaba sin problemas, y Laura, al parecer, había aceptado su destino como madre soltera traicionada por su amante y repudiada por su exmarido. Pero, como era de esperarse, sus padres no podían quedarse callados. Después de semanas de un silencio casi celestial, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era su padre. «Necesitamos hablar». Martín no necesitaba adivinar el tema.
La reputación de su familia estaba en ruinas. Después de que él envió el correo revelando la verdad, los socios de su padre empezaron a distanciarse, las inversiones se congelaron y la empresa, que ya estaba tambaleando, empezó a hundirse como el Titanic en oferta. Y ahora, su padre estaba en pánico. Martín, lo que hiciste nos ha afectado a todos. La empresa está prácticamente muerta. No es lo que yo hice, papá, es lo que ustedes hicieron. Pero era un trato de negocios, no podías ser tan impulsivo. Martín rió, sin humor. ¿Impulsivo? No, impulsivo habría sido quedarme y criar al hijo de Andrés mientras ustedes se enriquecían con el dinero del suegro que no merecía ser mi suegro. Su padre suspiró, agotado. Tu madre está muy triste. Yo también lo estuve. Pero a diferencia de ustedes, yo no cambié a mi hijo por dinero. Hubo un silencio incómodo. Luego, su padre soltó la verdadera razón de su llamada. Vendemos la empresa, ahí estaba, el negocio familiar, el legado de su padre, todo lo que alguna vez pareció intocable se había ido a la mierda. Y lo mejor de todo, ellos sabían que todo esto era culpa suya, pero no podían admitirlo. Martín no sintió pena, ni siquiera satisfacción, solo un cansancio profundo, porque después de todo, el karma había hecho su trabajo por él. Laura había perdido a ambos hermanos. Su padre había perdido su empresa. Su madre había perdido la familia perfecta que tanto defendía. Y Martín, bueno, él había ganado algo mejor que venganza: libertad. El divorcio se finalizó sin más drama del necesario. Laura, probablemente cansada de pelear con la realidad, no intentó ningún truco de último minuto. Simplemente firmó los papeles y desapareció de la vida de Martín. Pero el chisme no se había acabado. Unos meses después, un amigo en común le pasó un dato interesante. Laura había vuelto a vivir con sus padres. Al parecer, el alquiler de la casa donde vivía se volvió imposible de pagar sin el dinero de Martín, y su intento de jugar la carta de madre sufrida no había funcionado para encontrar un nuevo esposo que la rescatara de su desastre. Y lo mejor de todo, Andrés también había desaparecido. El gran Casanova, después de arruinar la vida de su hermano, decidió desentenderse del niño y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Se rumoreaba que estaba viajando por el mundo, disfrutando su existencia sin compromisos. Era increíble. El tipo que había iniciado todo este desastre se había salido con la suya. Pero Martín no estaba preocupado por eso. Porque si algo había aprendido, era que la vida siempre pasa factura. Él, en cambio, seguía adelante. Había sido ascendido en el trabajo. Había cortado lazos con toda la gente tóxica en su vida. Se había mudado a un nuevo departamento y, por primera vez en mucho tiempo, disfrutaba de su paz. Y lo más importante, ya no era el tonto de la historia. No tenía intención de ver qué pasaría con Laura, Andrés o sus padres. Ellos habían tomado sus decisiones y ahora tenían que vivir con ellas. Mientras tanto, él se enfocaría en la única persona que realmente valía la pena cuidar: él mismo. Porque, después de todo, la mejor venganza es simplemente ser feliz. Queridos espectadores, escriban en los comentarios si creen que el protagonista tomó la decisión correcta. Además, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal Dona Drama. Hasta pronto.